solo en Uruguay el in-between. Solo en Uruguay. En Brasil, presencial o solamente o remoto. Presencial es solo para las operaciones de mercado envíos. Ok, perfecto. Wow. Y esto de los aviones propios, que fue algo también para... También es parte, sí, es parte de la expansión de la red logística, ¿no? Para asegurar la entrega. Sí, Así que sí, es un avance de la red. así es, así es. Bueno, vamos a dar 1 o 2 minutos más y ya enseguida comenzamos. Voy a ir conectando el móvil. Perfecto. Casi estamos. Bueno, como me dijiste que es informal, estoy con el mate acá, así que... Perfecto. Sí, sí, sí. Totalmente, es la idea, es la idea. Ahí se va. Bueno, lo que voy a hacer ahora en 1 minuto es conectar, vamos a probar lo de Instagram, digamos. A ver. Dale, perfecto. Vos estás en Buenos Aires ahora, ¿verdad? Sí, sí, en Buenos Aires. Bien, bien. Sí, yo voy para allí ahora, así que estoy feliz. Ahí voy con Instagram. Bueno, voy a poner los headphones. Ahí pongo. Ok, live. Bueno, ahí voy a ir live y ya largamos. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Nuevo Red Innova Live, esta vez con Sebas Fernández Silva, Chief People Officer de Mercado Libre. Así que ahí estoy live, Sebas. Vos me llegás a ver en Sí, Instagram. Podés abrir Instagram y ir a mi foto. Los ahí que vean, está. ahí está. Ahí está. Perfecto. Your request. Ok. Online with Sebas. Ahí estamos. Ahí se está conectando. Está aquí. ¡Vamos! y ahora bajo el volumen de la compu. Ahí estamos. Ahí estamos, todo perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, bienvenido. Gracias, Pablo. Un placer sumarme acá a este espacio con vos. Gracias por la invitación. No, de nada. La verdad que, como te comentaba antes de comenzar, tenía muchas ganas de tener esta charla con vos. La verdad que pienso que habrás tenido uno de los desafíos más grandes en la región este año. Así que bueno, le damos a todos la bienvenida formal. Gracias a todos los que nos están siguiendo, tanto por Zoom, Facebook, YouTube, Live y Instagram. Hoy Red Innova Live número 24. Seba, cuando comenzó la pandemia, comenzamos a hacer todas las semanas estos lives, justamente para intentar desde Red Innova inspirar, generar nuevas ideas, hacer nuevas conexiones. Así que estamos súper contentos. Hoy el número 24, ya uno de los últimos del año. Y bueno, a todos los que se están sumando ahora, estamos con Sebastián Fernández Silva, Chief People Officer de Mercado Libre. Así que si te parece, Sebas, podemos comenzar, si nos contás un poco de tu trayectoria profesional, cómo fue que llegaste a Mercado Libre y cuándo y por qué. Dale, bueno, mi trayectoria profesional. Me voy a ir unos años atrás porque a Dale. veces las trayectorias no son tan lineales. Y en mi caso por ahí tuvo un poco de eso. Yo en el secundario fui a colegio industrial Sí, y en el último año me becaron para ir a trabajar a la empresa Colgate-Palmolive. Y esa fue mi primera experiencia. Ahí trabajé 2 años en una especie de trainee. Y sí. empecé a ver un poco el mundo de las organizaciones. Yo iba a estudiar ingeniería industrial y cuando empecé a ver de qué se trataba
en el mundo del trabajo y cómo eran los distintos roles en una empresa, me hizo más la parte de gestión de las personas o la parte de recursos humanos. En- y ahí como que hice un viraje en mi carrera, empecé ingeniería industrial, pero empecé psicología, y en un momento me era muy difícil llevar dos carreras, trabajaba full time, así que bueno, Sí. me decidí por seguir psicología y de ahí me fui a trabajar al mundo de aerocomercial. Estuve Ah, mira. unos 6 7 años, trabajé en Austral Aerolíneas, en American Airlines cuando hizo la adquisición de Australia Aerolíneas. En- y después de ese paso fui a trabajar a IDEA, ahí estuve un plazo muy corto y me fui a trabajar al mundo de los servicios profesionales, a hacer el startup del área de recursos humanos con abogados, con lo cual Ok, fue una experiencia muy distinta. Las culturas, si la comparo con la de Mercado Libre, no tiene nada que ver. Y en tal ese cual. momento, allá por 2004, en Mercado Libre estaba queriendo crear el área de recursos humanos. Y bueno, yo participé del proceso y me sumé al equipo. En ese momento éramos un equipo de menos de 100 personas en total. Fui el primer empleado de mi área. En, Wow, y wow. bueno, y 2004. 2004, Pero sí. mirá, estuvo 5 años En, la empresa, mirá. sí, pasa que tuvo momentos también complicados, porque ahí estuvo el crash de la burbuja. Me acuerdo, en, sí. claro. En- pero bueno, dentro de todo la pilotearon bastante bien hasta que en un momento querían a alguien más full dedicado y poder ir llevando el área a otro nivel. Y bueno, ahí me sumé como primer empleado del área. Del área, Hoy en mi sí. equipo son 270 y en Mercado Libre somos 15.000. Así que 15.000 mirá, ya. mirá, Wow. mirá todo el Todo lo que pasó en recorrido. el medio. Sí, tal cual. Así que Wow, tremendo. eh, Entonces, en 16 años de no tener empleados vos directo a tener 250 y de 100 a 15.000. sí, Wow. tal cual. Hay muchas reinvenciones en aprendizajes, aciertos, errores a lo largo de todos Sí, estos años, me de los imagino. distintos momentos que fue viviendo Mercado Libre, porque si bien eh, hace 16 años que estoy en Mercado Libre, es como haber trabajado en distintas empresas por los distintos momentos que transitamos, ¿no? El Mercado Libre de hoy no tiene pero nada que ver en el de 2004 cuando me incorporé, que el del post-IPO de 2007, 2008, que el de 2012, que el de Claro, son, 2016. son todas de distintas empresas que fue todo un crecimiento tan exponencial que de eso me gustaría que hablemos un poco. Entraste entonces a los pocos años, bueno, fue a los 3 años nada más, fue el IPO, y ¿cuándo fue que comenzaron a crear nuevas unidades de negocios que al final ya hoy por hoy Mercado Pago, Mercado Envío son otra empresa completamente distinta? Son la misma, por supuesto, complementarias, pero me imagino el desafío de armar todo un equipo experto en finanzas, me imagino a la hora de crear Mercado Pago. ¿Cómo fue o cómo se Sí, innova dentro de una empresa para crear nuevas unidades de negocios y que con tanto éxito? claro. En verdad Mercado Pago estuvo en la visión de entrada, porque cuando vos querés cerrar un poco toda la cadena para darle valor al usuario, es que tener un sistema de pagos, con lo cual es la compra, venta, pago y el envío era como algo que estaba en la visión, con lo cual Mercado Pago arrancó también cuando yo me incorporé por 2003, 2004, enseguida ya empezó a ser como un área de foco en sí misma. Eh, y, y el Mercado Pago, que lo sigue liderando hoy Osvaldo Jiménez, en aquel momento él era country manager para la operación de Argentina, con lo cual se movió a este rol y ha sido también parte de la historia de Mercado Libre, ¿no? Personas que se suman en un determinado momento a un determinado rol, pero a medida que se van dando los desafíos y las oportunidades, lo que buscamos, que seguramente vamos a hablar, es un talento más ágil, ¿no? Un talento Claro. amplio que entre haciendo algo, pero no necesariamente ahí sea donde termina, ¿no? Porque buscamos personas que vayan de alguna manera haciendo su carrera y construyendo su trayecto,
y en algunos es más lineal, pero en otros van saltando de un negocio al otro, ¿no? Tal vez el más lineal es el mío, Tal cual. si bien trabajé en distintos momentos de Meli, pero lo mío es como que yo tengo una especialidad, ¿no? Pero quienes son más perfiles de negocio, pues, lo que hacemos es los vamos moviendo y rotando. Sí, lo sé, porque tengo varios amigos allí, uno, por ejemplo, Fernando Rubio, que también Claro, fue cambiando de un rol a otro, distintas áreas, y exacto. bueno, y muchísimos más. Y todo esto tiene mucho que ver, ayer comenté en el post que hice acerca de nuestro vivo, que cuando se va cuando pre-COVID, cuando iba a la oficina de Mercado Libre, se respira una energía, un ambiente, foco, positivos todos, siempre para adelante. Eso creo que es la filosofía y la cultura, cómo se logra, uno, crearla y dos, mantenerla. Sí, es un gran, gran desafío. En la cultura emprendedora de Mercado Libre se gesta en el garage, ¿no? Donde Claro, arrancamos en el año 99. Ahí estaba el equipo fundador con más personas, pero un equipo de unas 15 personas que arrancaron. Y desde ahí se empieza a gestar. Después empezamos en una fase de crecimiento vertiginoso donde fuimos incorporando empresas que fuimos adquiriendo en la región, principalmente en competidores que teníamos para todo lo que es sí, vehículos, inmuebles y servicios o desarrolladoras de software. Y son sí, empresas que venían con sus culturas. Y por otro lado, también empezamos a contratar personas en roles de liderazgo que venían de otras organizaciones con culturas distintas, con lo cual hubo un momento donde hicimos un trabajo como más metódico en el tema de cultura. Porque ahí ya el ejemplo del equipo fundador, cuando tenés una organización de más de 5.000 personas, sí, se empieza a hacer un poco más difícil. Entonces, para nosotros cultura se transmite principalmente a través del ejemplo del liderazgo. Y para que ese liderazgo pueda ser role model o modelizar la cultura a través de su hacer, es necesario también que estén muy claras cuáles son las conductas o los comportamientos que esperamos de cada uno. Entonces hicimos un trabajo como muy metódico de bajar la cultura a observables del día a día y Qué buen punto comprometer, ese, observables del día a día, no grandes claro, objetivos o ahí grandes lemas, sino cómo se ve en el día a sí, día. Ok, exacto, porque si no, viste, muchas veces cuando se habla de cultura se habla de valores y se escriben palabras en las paredes, pero para mí eso queda un poco corto porque no te aterriza cuál es la conducta específica en la cual eso se manifiesta. claro, Entonces, nuestro trabajo para poder ir modelizando la cultura fue establecer esos principios culturales, pero a su vez la bajada de esos principios que son descriptores conductuales o comportamentales, donde de alguna manera lo que busca es traducir ese valor de la organización en un observable del día a día y en algo que quede claro qué es lo que tenés que hacer para poner eso de manifiesto. Y el líder tiene un doble rol en esto, porque por un lado es vivir la cultura, pero por el otro lado, por su posición, la sí, modeliza, porque las personas que están abajo miran y dicen, bueno, si esta persona que es líder se comporta de esta manera y la organización lo mantiene, es porque es lo que se espera que yo tenga que hacer. Entonces, para nosotros el líder es fundamental, pero no es solo eso, también están los sistemas y los símbolos. Los sistemas, por ejemplo, es que se premia en la organización o las recompensas en base a qué se dan. Entonces es importante sí, que aquello que vos predicás como cultura esté alineado a tus sistemas de recompensa. Si decís que pensás en grande y a largo plazo, el largo plazo tiene que ser lo que premiás, no el corto plazo, porque si no empiezan a haber tensiones y las claro. personas empiezan a descreer de eso, las empezás a confundir. Decís unas cosas por un lado, pero premias por el otro. Y después está la simbología, que es un poco lo que vos dijiste. Cuando yo entro a la organización, ¿qué aire se respira? ¿Qué me comunica el lugar de trabajo? En cómo se vive, a qué le dedican tiempo los líderes. Todo eso lo fuimos aterrizando. Entonces, en definitiva, lo que fuimos es crear un ecosistema cultural donde tenés Sí, los descriptores de liderazgo, los sistemas alineados a aquello que vos querés ver crecer en la organización. Mucho de eso tiene que ver con el área que yo lidero, que es capital humano, porque cultura lo metimos
como parte del proceso de selección, como parte del proceso de evaluación, como parte del proceso de promoción y también como parte de cuando tenemos que tomar la decisión de separar a alguien de la organización. Es decir, pasamos a hacer una gestión del capital humano basada en cultura. Y eso fue muy, muy potente, porque en definitiva hay 3 mensajes que la gente recibe cuando trabaja en una organización que te marcan la cultura. A quién contratás, a quién promovés y a quién separás. Ok, Eso es fundamental. Todo líder lo tiene que tener muy claro, porque si vos sos tolerante con comportamientos que son nocivos para la cultura, pero por el otro lado premiás y destacás a alguien simplemente por el mero hecho de alcanzar resultados, entonces no estás gestionando cultura. O claro. tu cultura, en definitiva, está puramente basada en resultados y no en relaciones de cooperación y confianza. Entonces hay que estar muy atento a esto. Entonces nosotros le pusimos como mucho foco y dedicación y hoy en día lo tenemos muy embebido y fue realmente lo que nos permitió llegar hasta acá manteniendo el ADN emprendedor. Y esto fue parte, Sí, te cuento, ahora suena como muy, che, qué bien que lo pensaron, todo esto, pero esto es parte de cosas que fuimos viviendo a lo largo del tiempo que nos empezaron a hacer ruido. Y yo te hablé del crecimiento, de las adquisiciones, de la contratación, y llegó un momento donde sentíamos que se estaba perdiendo el ADN de Meli. Por eso wow. todo este proceso fue parte de hacer una reconexión cultural con nuestro ADN y ver de qué manera lo podíamos trabajar profesionalmente, lo que hace a cultura, para poder reconectar a toda la organización pensando en el crecimiento que se venía. Así que este fue parte Wow, del desafío. es espectacular, Seba, lo que nos acabas de transmitir, la simbología, tantas cosas, la importancia de a quién contratás, a quién promovés y a quién desplazás, por qué. O sea, wow, todo muy alineado y muy congruente, digamos, tiene que ser, y se tiene que alinear, no son solo grandes palabras, sino acciones concretas. Y la verdad que sí, que se vive dentro, y también todos los que conozco que están allí, es como y se convirtió en la empresa más admirada donde trabajar también. Y Sí, en el momento hay, de, hay sí, una frase que me gusta para redondear esto, que es, sí, los líderes tienen que tener en cuenta que sus conductas hablan mucho más fuerte que lo que dicen. Por eso la cultura del liderar con el ejemplo es muy, muy importante. Para nosotros, claro, cultura en definitiva es liderazgo en acción. exacto, lo estoy anotando, me encanta. Qué bueno. Y si bien como me comentabas, Mercado Pago sí había estado como desde el comienzo, pero hubo una explosión que fue, bueno, vos sabrás mejor en el 2000, no sé si 2010, 2012. ¿A qué se debió? Se debió también a agentes externos como puede ser la multiplicidad de móviles o también la irrupción de la fintech. ¿En qué momento tuvo ese tipping point Mercado Pago y ese crecimiento explosivo? Sí, tal cual como vos decís, lo que ocurrió es que tenés una porción de gente muy grande en América Latina que no está bancarizada, pero por el otro lado empezó a estar la masificación de los smartphones que te permiten empezar a gestionar transacciones como, y por eso la visión de construir la billetera virtual. Entonces fue una manera de ir dándole accesibilidad y financiamiento, que fue parte de las evoluciones que fue teniendo Mercado Pago, pero el primer objetivo fue resolver el tema de compras en Mercado Libre. Primero Mercado Pago arrancó como parte de un desafío que teníamos de cómo resolvemos el tema de pago dentro de Mercado Libre, pero después con toda la potencialidad que tiene fue en abrirlo y que funcione fuera de Mercado Libre. Y hoy Mercado Pago es mucho más grande fuera de Mercado Libre que dentro, con lo Claro, cual esa es la potencialidad que tiene. Si bien se apalanca en Mercado Libre, funciona de manera ya independiente, con lo cual ha sido parte de todo el crecimiento que tuvo Mercado Pago. Y acá en Argentina, por ejemplo, podemos ver la expansión que tuvieron todo el pago con QR. Es increíble es eso. increíble. Donde vas a Sí, cualquier comercio o estas historias de éxito que surgen, como la otra vez que salió en el diario de esta persona que hacía artesanías
y usa Mercado Pago para poder ofrecer sus productos, creo que es algo increíble porque realmente tuvo una penetración y llegó a lugares permitiéndole a estos pequeños sellers que puedan comercializar sus productos de una manera muy simple y ágil. Entonces, ese es el poder de la masificación. Exacto, exactamente. Sí, también creo que la semana pasada Marcos compartió que uno que tenía como el logo de Mercado Pago, que estaba vendiendo Sí, cosas en la dibujado, ruta, dibujado. dibujado a mano, claro. No, Esos suceden historias son tremendo. historias muy, muy lindas donde podés ver cómo a través de las plataformas fintech podés lograr la inclusión financiera de personas que si no, por el sistema bancario tradicional estarían fuera. En- Exacto. que va muy en línea a nuestro propósito, ¿no? Lo que buscamos es democratizar el comercio y los pagos en la región y poder darle oportunidades a personas que están en lugares muy alejados de los grandes centros urbanos a que Sí, puedan tener las mismas oportunidades que aquel que sí está ahí, o personas de distintos niveles de comercio que también puedan acceder a esto. exacto. Y otro gran desafío, aparte de lo que fue Mercado Pago, es Mercado Envíos. ¿Cómo Sí, desde recursos humanos era armar un equipo de cero y con que venga con expertise en el tema de logística? ¿Cómo fue ese desafío? ese desafío para mí es mucho más grande todavía que el de Mercado Pago, porque en definitiva Mercado Pago, si bien es un gran desafío, es una plataforma tecnológica y si bien tiene parte, ¿no?, de distribución, pero es como mucho más afín a lo que es Mercado Libre. Sí, El mundo de logística es un mundo completamente distinto y es un mundo físico al 100%, con lo cual, si bien todo el flujo es a través de la tecnología, está el flujo del paquete que es completamente físico, con lo cual eso realmente fue crear una nueva capacidad de cero dentro sí, de la sí, organización. Y no lo hemos hecho contratando gente que venga de logística para esto. Lo hicimos con gente nuestra que fue aprendiendo de qué se trata el mundo de la logística. Por supuesto que hoy tenemos algunas personas que sí vienen del mundo logístico para complementar, pero te diría que el equipo Ah, mirá. principal de liderazgo son personas que han trabajado en Meli en otros roles. Por ejemplo, quien estuvo muchos años liderando esto es Juan de la Serna, y Juan fue quien sucedió a Osvaldo como country manager de Argentina, que comentaba hace un Sí. ratito. Ah, mirá vos, Y este es Juan un... cuando arrancó, claro, Wow, Juan cuando es arrancó con tremendo. Mercado Envíos, se nutrió primero de personas dentro de Meli, después contratamos gente que se fue moviendo, y hoy quien lidera envíos es alguien que cuando arrancó en Meli hacía corporate development y antes había trabajado en Despegar, con lo cual no venía del mundo de logística. Y acá lo que quiero resaltar es que nosotros ponemos el foco en la agilidad de aprendizaje. Como hace poco dijo Marcos, que también me gustó mucho esa frase, somos una empresa de builders, no de buyers, en el Sí, sentido en que hemos construido mucho de lo que vemos y creo que gran parte de esa construcción se debe a esta agilidad para poder ir aprendiendo cosas nuevas. Y en esto en medio que nos atraviesa a todos, porque bien el desafío de mercado de envíos es gigantesco, hay muchas de las cosas que hacemos en otras áreas donde las fuimos aprendiendo y no sabíamos cómo hacerlo. Un ejemplo es el IPO de Mercado Libre, ahí me estoy yendo muchos años atrás, sí. pero ese hito no lo hicimos con gente que venía de haber hecho IPOs. Ahí había gente que venía trabajando en Meli, que fue aprendiendo, viendo cómo hacerlo, hablando con personas que lo habían hecho, pero fue todo un camino de aprendizaje y de construir un equipo de cero para poder hacer eso y de ir reforzando otros sistemas de la organización, con lo cual hay muchos de estos casos en la historia de Meli. El de envíos para mí es muy emblemático porque es Tal ir cual. un camino inverso. En muchas organizaciones van del mundo analógico al digital. Sí, Nosotros fuimos del mundo digital al mundo físico, con lo cual hicimos el tal cual. trayecto que es muy diferente del que habitualmente recorren las empresas, pero lo que quisiera resaltar es que quisimos hacer un mercado de envíos con la cultura del mercado libre. Por supuesto, cuidando temas de seguridad, pero no hacer un área de logística tradicional. Hicimos un área de logística con la cultura de mercado libre, que es distinta. Entonces, si No, vos vas ahí,
también vas a respirar que no estás en un área de logística tradicional. Sí. Vas a ver algo muy, muy distinto. No, y me parece súper interesante lo que comentás, que el que lidera envíos, como venía desde dentro de Mercado Libre, porque ahí se da también como el cross-pollinization, en el sentido de que habilidades que tenían de otros roles la pudieron aplicar y crear de cero el tema de envíos y pensarlo, se animaron a pensarlo de cero, cuál sería la mejor forma de crear envíos y no alguien que ya venga de una empresa de logística y diga esto se hace así o así. Entonces eso también les dio flexibilidad para poder crear algo novedoso. Tal cual. Y después sí fuimos sumando gente que por ahí sí tenía experiencia, pero siempre preservando nuestra cultura, ¿no? Con lo cual el desafío ahí para los que venían era en reconvertirse para poder vibrar con nuestra cultura pero por el otro lado nos traían aportes de cosas específicas del mundo logístico que por supuesto que te sirven mucho para estar en este beta continuo que nosotros lo llamamos, que son evoluciones permanentes y aprendizaje de cada cosa que vamos haciendo. Claro, claro. Y en una entrevista que vi que te hacían en SAP, unas preguntas respondías, dijiste algo súper interesante, como que cada jefe o cada líder de equipo es la persona, es el Chief People Officer de su equipo. Es decir, Sí, que sean como el sí, capitán y que lo cuiden a su equipo, lo sientan como tal. ¿Cómo desarrollaste ese, exacto. ese tipo de ideas? Sí. Mira, para mí, si vos querés construir una organización donde realmente la gestión del capital humano sea en, de clase mundial, tenés que construir una infraestructura para poder darle eso a los líderes y que los líderes a su vez sean excelentes gestores de capital humano. Porque con un área de people, por más que tengas un equipo grande, no llegás. No hay forma de que llegues. Tu capilaridad y tus vasos comunicantes para poder impactar a cada una de las personas de la organización son los líderes. Entonces, para mí la mejor visión para poder construir en un área robusta de capital humano es que vos, como área, crees infraestructura que pongas al servicio de los líderes y tus líderes sean quienes aplican eso en el día a día. Y eso es lo que hacemos mucho desde mi área. Yo tengo como dos grandes equipos, un equipo que diseña plataformas y un equipo que después trabaja en interfase con las áreas de negocio para que esas plataformas se puedan implementar y funcionen. Y van como asesorando a los líderes en todas las cosas del día a día. Pero en definitiva el partido lo juega el líder. Y por eso la frase de cuando alguien se va de la organización deja al líder, ¿no? En verdad. O le renuncia al líder, no le renuncia a la organización. Porque el Claro. líder es tu principal palanca de compromiso del talento. El líder, en Wow. definitiva, mueve o hace que una persona esté o no comprometida con la organización. Hay una parte que sí es el orgullo por la organización Sí. y por sentirte identificado con lo que hace. Pero te diría que los 2/3 restantes se juegan en la efectividad del liderazgo. Y nosotros hacemos muchísimo desde mi área, te diría, en, en ser muy buenos transmitiéndole estas herramientas a los líderes, que son Claro, para mí los principales gestores de capital humano de cada uno de los equipos. es espectacular, claro, los hacer responsables, incluso si a uno se le va mucha gente, es también Sí, responsabilidad de él qué estás haciendo, qué sí, está pasando acá. exacto, absolutamente, y todo eso lo medimos internamente y competimos externamente, ¿no? Nos medimos hacia afuera también, Sí, porque para también tener un marco de referencia. Y ya por tercer año consecutivo fuimos elegidos como una de las 25 mejores empresas para trabajar del mundo. Y la única forma de lograr esto, desde mi punto de vista, es desarrollando muy bien a toda la estructura de liderazgo. sí, Si no, no llegas, no hay forma de que exacto. llegues. Y nosotros tenemos áreas de operaciones enormes, tenemos un equipo de customer service muy grande, un equipo de mercado de envíos también que crece muchísimo, con lo cual hay equipos que realmente se nutren de muchísimos roles de operaciones, con lo cual tenés que tener una estructura de líderes muy, muy efectiva. Y lo que veo es que todo lo que es la cultura de tecnología, de Internet, de las métricas,
también por las cosas que me estás comentando, veo que las llevaste al campo bueno, de capital humano, en el sentido que veo que vos también has creado de cero o has inventado como la forma en la cual medís todo esto que me estás comentando. O sea, me imagino que también hay los propios reportes que los has creado vos o tu equipo, digamos. O sea, has creado una innovación también en cómo gestionar el talento, ¿verdad? Sí, para mí tecnología, bueno, Mercado Libre es una empresa tecnológica de por sí, yo sentía que si mi área no es también tecnológica, desentona, ¿no? Con lo Claro. cual hubo mucho de, bueno, incorporar tecnología para gestionar el capital humano y poder medirlo, porque lo que no se mide tampoco después se puede mejorar. Con lo cual, en cada práctica que hacemos, tiene que estar la experiencia por un lado, la práctica en sí misma, pero por el otro lado tiene que estar la tecnología embebida, es decir, cómo lo vamos a llevar adelante tecnológicamente para poder llegar a toda la organización, teniendo en cuenta no solo que somos 15.000, sino la dispersión geográfica que tenemos con más de 20 sites en toda la región. Y después, por Claro. otro lado, está el tema de experiencia, tecnología y cultura. Las tres cosas que esa práctica, que por ejemplo, ¿cómo contratás? Bueno, uno podría describir la contratación como un proceso estándar, bueno, pero ¿cómo lo hacemos para reflejar nuestra cultura en el proceso de contratación? Y cultura, como contaba hace un ratito, en definitiva, para que se materialice, tiene que estar embebida en las cosas que haces, con lo cual ahí también entra en el diseño de todo lo que hacemos. ¿Qué atributo cultural va a impulsar esta práctica? Y si no impulsa ningún atributo cultural o no son los atributos que queremos ver crecer en la organización, entonces la práctica está mal diseñada. Hay que rehacerla o repensarla. Entonces, una manera de ir traccionando a la organización al norte que nosotros necesitamos, que es llegar a todos, en gestionar, pero transmitir cultura. Bien, bien, bien. Las dos cosas a la vez. Y en el proceso de selección, ¿hay ciertas preguntas o desafíos, ya sea de lógica o en algo que se fijan en particular? ¿O cómo has creado ese proceso de selección? Y me imagino que es distinto para un área más comercial que para tecnología. Sí, tal cual. Hay dos cosas que son comunes más allá del área en la cual se suma la persona. Sí, ¿Qué es lo que miramos? Uno es que la persona tenga capacidad de aprendizaje y otro es que vibre con cada uno de nuestros 6 principios culturales. sí, Es decir, que sean personas que están dispuestas a emprender, a trabajar en equipo, a tomar riesgos, a estar en beta continuo, que es este aprendizaje permanente, sí, a trabajar con intensidad, porque el Mercado Libre tampoco es para cualquiera. Eso creo que es importante, porque a veces hay como una visión romántica de la cultura, y yo también lo que quiero por ahí poner es, la cultura también tiene que reflejar muy claramente a quienes vos por ahí no tendrías que atraer porque no son personas que se van a sentir cómodas trabajando en tu entorno. Con lo cual, cultura te tiene que, de alguna manera, direccionar muy bien a quienes querés, pero también quienes por ahí no son para tu organización. Con lo cual, contratamos en sí. base a cultura y capacidad de aprendizaje. Y después, dependiendo del área en la cual la persona vaya a trabajar, en general solemos usar más work samples o casos, que tengas que resolver un caso. Y si vas a IT, son casos más técnicos, ¿no? Es la prueba técnica. Pero esa Correcto. prueba técnica no es de conocimiento específico, es más de razonamiento, es ver cómo vos vas descomponiendo los problemas y qué lógica usaste. Por más que por ahí no arribaste al resultado que sería el óptimo, ¿no? Pero entender también cuál es la lógica que está detrás. Y de esa manera vamos contratando a gente también con este foco de lo que te contaba, que hoy entraste en un área, pero el día de mañana podés estar en otra, con lo cual, en definitiva, lo más importante es la capacidad de aprendizaje. Y en Y, IT, que todo el sí. tiempo cambia el código, más aún, ¿no? Y también me imagino que así como la capacidad de aprendizaje, también es la tolerancia al fracaso, porque sé que para llegar a donde están probablemente hubo mil cosas que ustedes piensan que se hicieron mal o se podían hacer mejor, pero también los han motivado a sus equipos a que no importa lo que haya salido mal, aprendamos del error y salgamos adelante. Entonces también hay un tema de tolerancia al fracaso que también lo transmiten, me imagino. Sí, correcto.
una de las bajadas comportamentales es aprender de los errores, ¿no? Es de cuál es el post-mortem cuando algo no salió bien, qué aprendimos y qué vamos a hacer para salir adelante y no repetirlo, ¿no? No tropezar otra vez con la misma piedra. Con lo cual, en una compañía innovadora, el error tiene que ser parte de tu proceso. Y también diferenciar de qué tipo de errores estamos hablando, porque una cosa son los errores como parte del ciclo de innovación o de algo que hiciste y tenías que probarlo. Otra cosa es el error de un proceso habitual, que ahí no Claro, debería haber errores porque eso hace a la excelencia, que es otro de nuestros principios culturales. Con lo cual, cultura se lee también holísticamente. claro. En, y tenés que entender muy bien, bueno, el error, cómo se produjo, por qué. Lo que no tenés que hacer es penalizar el error por innovación, porque si no ahí matás la innovación. Y ahí la gente Bien, después opera desde el miedo, y desde el miedo no puede evolucionar una organización. exacto, exacto. Me imagino que este habrá sido uno de los años más desafiantes para vos. Contame ese 20 de marzo, cuando comenzó la pandemia, cómo fue mandar a la cantidad de, en ese momento eran 11.000 aproximadamente, me imagino. Sí, sí, tal cual. Éramos, sí, cerca de 10.000. Cerca de 10.000. ¿Cómo fue Sí, sí. o cuáles fueron las primeras decisiones que tomaste junto al equipo o qué cosas querías garantizar a todo el equipo de Meli? Sí. Mira, lo primero que hicimos fue armar como un equipo de crisis para justamente, como veíamos que esto ya no era estrictamente un tema de capital humano, sino se estaba haciendo un tema general de la organización, armamos un equipo con responsables de distintas áreas para poder ir resolviendo entre todos qué íbamos a hacer en un contexto que nadie tenía idea de dónde iba a terminar. Pero la primera decisión drástica que tomamos fue de un domingo a un lunes. Me acuerdo que Sí, hicimos una sesión con este equipo un domingo a la tarde y resolvimos migrar a toda la organización a trabajar de manera remota. Y eso fue un despliegue grande, porque fue pasar al 92% del equipo, un poco más de 9.000 personas, a que trabajen 100% remoto y el 8% restante, que eran un poquito más de 1.000 y pico de personas, a que sigan presencial, porque son las personas que trabajan en el área de envíos, de logística, con lo claro, cual ahí fue extremar las medidas de seguridad. seguridad. Y mandar a la gente a trabajar de manera remota, si bien nosotros teníamos el beneficio de hacer home office, era una vez por semana, con lo cual en nada se asemeja porque es una lógica muy distinta, con lo cual fue que la gente pase a trabajar de manera remota, pero disponibilizar plataformas de aprendizaje, poder hacer esto de manera efectiva, porque no es simplemente, bueno, Sí, muchachos, organícense, ahora es todo por mail, Google Hangout y listo. Hay un claro, montón de rituales y de temas que queremos que el líder le preste atención, siguiendo con esto que hablamos del líder, es el capital, es el gestor de capital humano de su equipo, que sí, pusimos principalmente el foco en el liderazgo para poder entrenarlos a ellos a liderar equipos 100% virtuales. wow. Y ahí también me imagino que hubo también mucho de capacitación, o sea, hubo también, empezaron a utilizar nuevas herramientas tecnológicas para el flow del trabajo. ¿Cómo fue eso? Mira, ahí en ese sentido, la verdad que tuvimos como dos grandes ventajas. Uno, nosotros ya veníamos trabajando con una base tecnológica muy alta. De hecho, todas nuestras herramientas de comunicación son tecnológicas y ya hace varios años que, por ejemplo, para comunicación usamos la herramienta de Facebook para los lugares de trabajo que es Workplace. En, Exacto. Hace años que la Después usan, de hecho, fueron sí, pioneros. fuimos los pioneros en la región. Después, por otro lado, tenemos toda la suite de Google implementada, con lo cual, en ese sentido, ya veníamos muy bien preparados. Pero había que, por otro lado, desarrollar al liderazgo. Y ahí, otra vez, usando la tecnología, lo que hacemos mucho de mi área es usar bots. Y los bots son, por ahí los que no están Sí, familiarizados, son asistentes virtuales digitales. Entonces lo que hacemos es, como había
conductas que identificamos como efectivas para el liderazgo en tiempos de COVID fue mandarles a los celulares de los leads todo el accionable que necesitamos que haga durante la semana. Entonces, por ejemplo, arranca la semana, recibes un bot, hace un check-in con tu equipo. Organizar un after office virtual. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son las cosas que traccionan la efectividad de cada uno de los equipos. Entonces, este reminder es una manera de ir construyendo hábitos efectivos en el liderazgo. Es como que todos los días yo te llamo y te digo, che, Pablo, ¿hiciste tal cosa? No, bueno, acordate, pues mirá que esto es importante para tu equipo. Entonces el bot te empieza a taladrar todos los días a que hagas lo que nosotros sabemos que es importante que hagas. Por ejemplo, dar feedback frecuente. Una de las cosas que más tracciona el compromiso es el feedback frecuente, que es algo que es gratis. Vos no tenés que hacer un mega despliegue para que el líder dé feedback. Sí le tenés que enseñar a que lo haga de manera efectiva. Entonces, dar feedback frecuente es algo que buscamos traccionar a través de los bots, como muchas otras cosas que sabemos que hacen a un buen líder. Sí. Y de esta manera fuimos alineando al liderazgo a muchos temas que son importantes en este contexto. Y desplegando, por otro lado, todas las herramientas de well-being o de bienestar. Porque esto trajo un desafío adicional, no es trabajar solo de manera remota, es trabajar de manera remota en situación de aislamiento. Fue el que tuvimos en muchas ciudades y sobre todo, bueno, por ejemplo acá, de manera prolongada, porque hasta hace unas semanas el aislamiento era obligatorio, salvo en personal que desempeñe tareas esenciales. Ese aislamiento también lo empezamos a estudiar. Hicimos un trabajo muy interesante con la Fundación INECO para mapear todo el estado emocional de los equipos y ahí como parte del mapeo que tenía el objetivo de acompañar con un profesional a quien lo necesitara, también hicimos como un research para entender qué te protege frente a este contexto y qué te estresa, además del estrés que te da el contexto. Y hay dos grandes protectores: ejercicio físico y conexión social. Eso es lo que te protege y la gente más saludable mantiene esto a rajatabla. Hace actividad física y mantiene conexión social, por más que sea virtual. Y ahí direccionamos todas nuestras iniciativas de well-being, en reforzar actividades físicas vía streaming y estimular la conexión social. Y bueno, y esto nos ayudó bastante. De hecho, este año tuvimos el mayor nivel de compromiso, satisfacción de los empleados en toda la historia del Mercado Libre. No, te puedo creer. En toda la historia. Que uno dice, che, en este contexto, bueno, naturalmente se puede caer el nivel de satisfacción de la gente de tu equipo. Bueno, nosotros tuvimos el pico más alto. El pico más alto en volumen de negocio y en resultados, pero también en compromiso de las personas. Y bueno, yo no puedo decirte exactamente, mira, te firmo con un sello lacrado que fue por esto, esto y esto. Es todo un abanico y es un ecosistema de ir cuidando cada uno de los elementos de lo que hacen a trabajar en una organización, ¿no? Sí, sin duda refleja que se sintieron protegidos y cuidados y que están pensando en ellos y cómo mejorarles o solucionarles, facilitarles la vida. Así que es tremendo. Y otra consulta que te quería comentar es, inclusive pre-COVID, ¿cómo manejan el tema de la capacitación o el aprendizaje constante a nivel de educación, formación, capacitaciones ejecutivas? ¿Tienen una plataforma propia? ¿Tienen distintos providers? ¿En qué tipo de cosas capacitan constantemente a los equipos? Mira, nuestra filosofía por ahí es este famoso 70-20-10, que muchos habrán escuchado, que 70% es on the job o haciendo, un 20% a través del coaching, de lo que te va dando tu líder o de lo que te transmiten otras personas, y un 10% solamente es entrenamiento formal, ¿no? Y ese 10% de entrenamiento formal lo destinamos principalmente a tecnología para las personas que trabajan en IT y después mucho foco en temas de liderazgo. Es a lo que más tiempo le dedicamos. Después hay cosas muy puntuales que vamos haciendo con cada equipo, que eso ya es más customizado
y responde a necesidades puntuales. Pero somos como muy cuidadosos de en qué temas vamos a hacer una inversión en aprendizaje formal para asegurar que tenga retorno y que la persona lo pueda aplicar. Pero después hay mucho de aprender haciendo. La verdad, te diría que el grueso nuestro es aprender haciendo, porque muchas de las cosas que necesitamos desarrollar en la región somos a veces pioneros, con lo cual no hay mucho, con lo cual es ensayo, error, investigar, hacer benchmark, eso es algo que estimulamos mucho. Fíjate que están haciendo otros jugadores globales en la región, que aprendieron, cómo te Sí. podés nutrir de eso. Ah, mira Esa vos. es nuestra forma. Entonces, el aprendizaje formal va más quizá por soft skills como liderazgo que me comentabas, y otras habilidades como para trabajo en equipo, todas estas cosas, pero design thinking o otro tipo así como de Es metodologías, muy, es muy muy por equipos. customizado si queremos hacer algo de eso, pero no somos la organización de los cursos, por así decir, Claro, donde, viste, hay mucho de empresas donde por ahí ponen mucho a disposición y el empleado se va anotando en lo que tenga ganas. Nosotros somos en eso como más de decir, bueno, qué es lo que necesitamos y cómo vamos a impactar, y de medir por ahí esa inversión, pero sí mucho de el aprender haciendo, el que puedas ir expandiendo en tu área de responsabilidad, es mucho más en la experiencia. Es un aprendizaje más experiencial, diría, que el enfoque que le damos, que un aprendizaje más académico de curso, ¿no? bien, bien. Y ahora ya con este 2021 que aparentemente va a haber vacuna, ¿pensás cuáles son los grandes desafíos, digamos, para Meli en este año que comienza? Sí, bueno, así como tenemos una gran parte del equipo remoto, más del 90%, y una parte presencial, que es la de envíos, hay otra parte del equipo que está haciendo una fase más experimental, pero que ya lleva un tiempo, con lo cual ya dejó de ser un experimento para tener como indicadores concretos. Es el equipo que tenemos en Uruguay, porque lo que dijimos Sí, es cuando socialmente se vayan dando algunos indicadores de que podemos pasar a una fase por ahí de retorno gradual, lo vamos a ir probando. Y en Uruguay lo que implementamos es un esquema de tercios, donde excluyendo a las personas de riesgo, cada uno tiene una semana asignada en la cual va a la oficina. Trabaja una semana y 2 se queda fuera. Con lo cual partimos al equipo en 3 sí, para si hay algún contagio se pueda mantener la operación. Y vas una semana sí y 2 no. Y este esquema viene funcionando, la verdad que bastante bien. Hay tema de abordaje holístico de la salud en todo esto, porque por un lado está el tema preventivo, pero por el otro lado también está la situación personal que tiene cada uno sobre si en su casa tiene las comodidades, la necesidad social de por ahí ir a una oficina, la necesidad mental de poder salir de su casa y estar en un lugar de trabajo, con claro. lo cual hicimos como un abordaje más holístico y en el lugar donde se pueda, porque estén las condiciones dadas, activamos este retorno parcial. Y la verdad que viene funcionando bastante bien. Y bueno, y en 2021, en la medida en que esto se vaya permitiendo, iremos probando esto en otros lugares. Y después, una vez que ya pasemos a lo que sea el post pandemia, sí lo que vamos a tener es un esquema de trabajo mucho más flexible que el pre-pandemia. Porque la Claro, verdad que uno de los aprendizajes de todo esto es que podemos trabajar con muchísima más flexibilidad, con lo cual ahí lo que vamos a hacer es darte más elasticidad para que puedas elegir entre trabajar remoto y presencial según el tipo de trabajo que tengas que hacer, tus necesidades personales, etcétera. Pero va a haber un mínimo de presencialidad que vamos a pedir porque para nosotros el lugar de trabajo físico es un gran transmisor de conexión social. Para reuniones de brainstorming es más efectivo que el virtual, con lo sí, cual no es que, bueno, ahora todo va a ser 100% virtual, ¿no? También yo le doy valor a lo presencial y sí, me parece que lo mejor es integrar los mundos,
y dar flexibilidad. Para mí lo que las personas quieren hoy, y hay muchas encuestas que vamos viendo, que se van haciendo algunas más globales y formales y otras más caseras en LinkedIn, pero todas te llevan a lo que las personas quieren es flexibilidad y poder optar entre una modalidad y la otra. Y ahí Ahí estamos va. yendo. Y a nivel estructura matricial, ¿cómo es el org chart o cómo definiste vos que sea como la estructura? ¿Es por unidades de negocio y unidades de soporte como marketing o otras? ¿O cómo está estructurado sí, digamos como la parte de Sí, los VPs de la empresa? tenemos dos presidentes en Mercado Libre, uno a cargo de lo que es el negocio de e-commerce, que es todo el e-commerce, metido logística, metido el área de clasificados, que opera dentro del el mundo Mercado Libre, Sí. si querés. Y otro más el mundo Mercado Pago, donde está Mercado Pago y créditos, con lo cual la tenemos estructurada por negocio. Y después tenemos áreas transversales, que son las áreas de staff, la de marketing, la de tecnología, la de customer service, que son las que le brindan soporte a los dos negocios. Pero hoy el diseño es por negocio, te Mirá. diría. Tenemos una Y, organización basada en negocio. ¿Y envíos en cuál está en cuál de los dos está? Envíos están en e-commerce o en E-commerce. commerce, en Mercado Libre, porque envíos está al servicio Claro, de la compra y venta de productos, ¿no? claro, Con lo cual claro. forma parte del commerce. Bien, bien. Y Bueno, la creación de estos dos presidentes fue algo de este contexto. Lo sí, hicimos este año, sí. Siempre tuvimos un diseño de organización por negocio. Lo que hicimos este año fue cómo llevarlo al siguiente nivel y hay dos presidentes, uno basado en Brasil, que lidera todo el negocio del commerce, y ¿quién otro es? es Estelio, Estelio, de que siempre. por Sí, por ahí, eso, de toda la sí, de vida. siempre, claro, Estelio fue COO, bueno, primero fue Country Manager de De Brasil, Brasil, sí. después fue COO y él ahora está a cargo de todo el negocio del e-commerce. Y Osvaldo está Y a cargo de Osvaldo. todo el negocio de FinTech. Y como bien comentabas, creo que uno de los ejemplos más emblemáticos de cambio de posición o de tomar más responsabilidad es el de Dani Rabinovich, de CTO a Sí, COO, o las dos cosas, claro, digamos. claro. Y bueno, y Dani es quien tiene el desafío de hacer la integración pensando desde el punto de vista del usuario, porque para que justamente, ¿no? Si solamente hicieras un diseño por dos negocios o dos grandes negocios, Sí, podemos caer en el riesgo de que hayan dos hilos. Entonces, un gran integrador de estos dos mundos es el equipo de Dani, que para un usuario, no importa si es Mercado Libre o es Mercado Pago, yo soy usuario de la compañía, ¿no? Y Dani lo que tiene en su rol de COO es hacer tecnología transversal y lidera todo el área de customer service y de prevención de fraude, con lo claro. cual es quien atraviesa eso. Y después están las áreas de staff, que también son quienes atraviesan a los dos negocios y nos aseguramos que todo lo que se hace dentro sea respirando el mundo Meli, ¿no? Claro, Todo sea Meli Way, en definitiva, más allá de en qué negocio está cada uno. tal cual. Y ya te hago una de las últimas preguntas, porque Instagram se dura una hora en los lives. Perfecto. Con Dani me hiciste acordar que también hablábamos de sus pasiones fuera en su vida personal y en su caso es muchísimo la música, aprendiendo a tocar guitarra y todo esto. En tu Sí. caso, Sebas, ¿qué cosas te apasionan aparte de tu mega desafío diario en el trabajo? Sí, bueno, creo que hay uno que tenemos en común, que también tenemos conocidos en común, que es todo lo que hace al crecimiento más personal, ¿no? Sí, Me gustan mucho los temas de meditación, respiración, cómo mantener el eje. Y, y bueno, ya hace muchos años que, tampoco tantos, pero te diría 10 más o menos, que sí, le dedico tiempo a esto, ¿no? Y lo incorporo como parte de la rutina mía de todos los días. Después, música, tengo gustos
bastante amplios, pero es algo que también me gusta mucho. El cine me gusta mucho. Y de respecto de deporte, miro más de lo que hago, pero bueno, por suerte tengo uno que hago que me salvó en esta pandemia, que es hago spinning, así que fácilmente me compré una bicicleta de spinning, la puse en el balcón de mi casa y bueno, y fui transitando este Mirá. contexto. Ah, mirá qué bueno Sí, lo de sí. animarte a comprar la bicicleta y decir, lo hago en casa, aunque Sí, sí, no esté es que cerrado. cuando vi que esto venía para largo, digo, bueno, acá o me las rebusco o me voy a quedar muy sedentario, porque si no estoy en este lugar estoy como muchas horas y estoy en mi Sí, casa, entonces también si no me oxigeno de alguna manera, eh, puede ser muy cansador, ¿no? De hecho, yo soy una de las personas que extraña también la vida social y en la oficina y estar ahí, así que eh, ojalá que ni bien se pueda, ya pueda volver a estar al menos un rato ahí. tal cual, seguro que sí. Bueno, Sebas, súper interesante. Me quedo con un montón de conceptos que nos transmitiste y esta es un poco la idea de Red Innova. Te agradezco mucho. Hay mucho insight en las cosas y gracias por la apertura de transmitirlo, porque son también las claves que permiten que el Mercado Libre sea hoy lo que es. Así que bueno, te agradezco muchísimo y espero verte pronto. Voy a estar en Buenos Aires a partir de la semana que viene, así que ojalá haya oportunidad. No, ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por invitarme y un placer compartido la experiencia. Bueno, gracias, un gran abrazo. Hasta luego. Un abrazo grande. No sé, Chao, escuchar. hasta Hasta luego. luego. Chao. Adiós. A ver, cierro acá.